a ultranza de la esencia centenaria de Jerez. Es, por tanto, un lugar con historia, pero también un lugar para la historia. Convendrán conmigo en que es el marco perfecto para este acto, la conferencia inaugural de la primera edición de los cursos universitarios de verano de Jerez. Una iniciativa del Ayuntamiento de nuestra ciudad con la coorganización de la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Cádiz y el apoyo y el impulso de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Estamos, por tanto, en el primer día de la primera vez. Un momento especialmente relevante para una ciudad, Jerez, que cree en su potencial universitario y en su capacidad para ser capital europea de la cultura en 2031 y capital española de la gastronomía en 2026. Conferencia inaugural, la de hoy, que bajo el título El valor de la cultura en los informativos de televisión, correrá a cargo del prestigioso y reconocido periodista don Vicente Vallés. Excelentísima señora alcaldesa de Jerez, doña María José García Pelayo, muy buenos días. Excelentísimo señor consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, don José Carlos Gómez Villamandos, buenos días y bienvenido una vez más a nuestra ciudad. Rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, don José Ignacio García, igualmente bienvenido una vez más a esta ciudad que tanto le aprecia. Rector magnífico de la Universidad de Cádiz, don Casimiro Mantel, también sea usted bienvenido a esta ciudad que tanto cariño le tiene y que nos consta. Corporación Municipal, delegado territorial, magistrada del Tribunal Supremo, fiscal jefe, medallas de oro de la ciudad de Jerez, presidente de la Real Academia de San Dionisio de las Artes, las Ciencias y las Letras, señor presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y a su vez presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, señores presidentes de los consejos reguladores del vino y del brandy, señor presidente de Fede Jerez, presidente de Bodegas González Vías, compañeros, directores de Medio de Comunicación y de la Asociación de la Prensa de Jerez, vicepresidenta del Consejo Social de la ciudad, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, decano del Colegio de Abogados, delegada del Colegio Oficial de Médicos, representante del Colegio de Procuradores, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, componentes del Consejo Rector Jerez 2031 y componentes de la Oficina de la Capitalidad, directores y profesores de los 5 seminarios que componen estos cursos de verano, señor presidente del Ateneo de Jerez, presidente y miembros de Ateneo Siglo XXI, Plataforma Hasta Regia, alumnado de los cursos de verano, patrocinadores, compañeros periodistas, jerezanas, jerezanos, señoras, señores. Admirado Vicente Vallés, gracias. Hoy se abren 20 días de debate, de conocimiento, de formación académica y de crecimiento universitario. Con la conferencia inaugural, que en solo unos instantes pronunciará don Vicente Vallés, comienzan 5 seminarios organizados tanto por la Universidad Internacional de Andalucía como por la Universidad de Cádiz. A saber, Gitanos, Jerez y Flamenco, el gran triángulo equilátero de la inclusión desde la cultura, la construcción histórica de la cocina tradicional, comunicación y territorio, estrategias para el desarrollo rural y la identidad local de Jerez, historia y novela histórica, y turismo, sostenibilidad e innovación, estrategias para un desarrollo responsable. Una oportunidad a la que desde un primer momento dijo sí la Universidad de Cádiz. Por favor, señor rector, don Casimiro Mantel, tiene usted ahora la palabra. Muchas gracias por la presentación y sin entrar en el detalle del saludo, que ya creo que podríamos repetir, pero sí no puedo dejar de saludar especialmente a la alcaldesa de Jerez, que bueno, siempre me gusta entrar y entro corrigiendo cuando me dan la bienvenida, cuando que te den la bienvenida en tu casa cuesta trabajo. Es decir, la Universidad de Cádiz tiene presencia en Jerez, la Universidad de Cádiz es de Jerez, está en su casa y entonces cuando la dan bienvenida yo lo agradezco, pero siempre entro en la corrección. La alcaldesa lo sabe, de que la Universidad de Cádiz tiene totalmente su presencia en el campus de Jerez y hoy, en la inauguración de estos cursos de verano, pues cubrimos
cubrimos una deficiencia, es decir, tenemos presencia en concursos de verano en distintas partes de la provincia y evidentemente, y era un clamor, faltaba Jerez, ¿vale? Faltaba Jerez y hoy empezamos ese trabajo, ¿no? Saludo especialmente al consejero, que yo creo que es bueno y es lícito reconocer que a petición de la alcaldesa, pues desde el primer momento apostó por este curso de verano, ayudó, buscó el apoyo de la UNIA y gracias a ese impulso, pues bueno, pues hoy tenemos estos cursos de verano y yo creo que es una satisfacción que hoy, que empiezan los cursos de verano, pues venga a ver el fruto del trabajo, ¿no? Agradecer también al rector de la Universidad Internacional de Andalucía, Nacho, compañero de batalla, fatiga. Y esto, bueno, es un trabajo conjunto entre universidades que tradicionalmente la UNIA realiza en todo el territorio andaluz, pero que efectivamente son en localidades señaladas y yo creo que ahora mismo ponemos a Jerez en el mapa en tema de los cursos de verano. Le da un prestigio adicional, una capacidad de difusión mayor y yo creo que ese es el valor principal que podemos poner en estos cursos. He dejado al final a nuestro conferenciante el agradecimiento porque, bueno, quisiera dar un poco el valor de la conferencia, ¿no? La conferencia, nuestro conferenciante yo creo que podría hablar de muchísimos temas. No podremos limitarlo, todo relacionado con la información, pero evidentemente la información lo abarca todo. Se ha buscado el tema de la cultura porque efectivamente estamos inmersos en una capitalidad europea de la cultura, que yo creo que esto enmarca totalmente ese proyecto, pero siempre digo que es un proyecto no de lo que tenemos, de lo que queremos ser, ¿no? Y creo fundamental tener visiones externas como la que vamos a tener hoy. Y le pido a nuestro conferenciante, pues, bueno, el conocimiento, todo eso lo tiene, pero en este caso le voy a pedir sinceridad, es decir, que nos diga lo que ve, porque estamos inmersos en el proyecto de redacción de un proyecto de lo que la ciudad de Jerez quiere ser en relación a cultura. Esta convocatoria no premia lo que tienes, sino lo que eres capaz de hacer. Y el diagnóstico externo, la visión que nos puedas trasladar, pues yo creo que para nosotros, miembros del Consejo Rector de la candidatura, pues tiene un valor fundamental. Por lo tanto, es un proyecto de ciudad, capitalidad europea de la cultura, no localizado únicamente en una ciudad, tiene el apoyo de muchas instituciones, tiene el apoyo de toda la provincia, tiene una singularidad y unos valores, pero a veces desde dentro, pues no vemos los errores. Yo creo que esa visión externa es fundamental. No me quiero extender mucho, pero quiero terminar pues agradeciendo, aunque hemos dicho que hoy es el primer día, antes de este primer día hay mucho trabajo que realizan los vicerrectorados, el personal del ayuntamiento, el profesorado que prepara los cursos. Yo creo que hay que agradecerles ese trabajo, llegar hasta aquí. Llegamos hoy con el coche, aparcamos, entramos en el acto y parece muy sencillo, pero esto tiene un camino previo enormemente tedioso, con dificultades, con problemas, bueno, aquí le voy a contar a la alcaldesa que seguramente ella lo ha vivido en primera persona, pero que finalmente hacen que tengamos estos cursos aquí. Yo creo que estamos de celebración, tenemos que seguir porque esto no deja de ser un granito más de los que tenemos que seguir poniendo en nuestro campus de Jerez y nada más, espero que disfruten de la conferencia de hoy, evidentemente, pero de todos estos cursos de verano bueno, que se han preparado con mucho cariño. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, rector, por tus palabras, por tu presencia hoy aquí y por tu plena confianza, siempre en Jerez y en la capacidad de los jerezanos para avanzar en conocimiento y en cultura. Y gracias también por las enseñanzas. El mismo sí dijo también enseguida la Universidad Internacional de Andalucía, que rompiendo sus barreras geográficas, que ampliando su ratio de influencia, llega ahora también hasta Jerez. Estimado rector, don José Ignacio García, por favor, le pido que acceda al atril para dirigirse a todos nosotros. Querida alcaldesa, me uno a los agradecimientos de mi colega el rector de Cádiz. Muchas gracias por tu iniciativa y por tu empeño, porque si estamos hoy aquí es por el empeño de todos, pero especialmente de la alcaldesa de esta ciudad. Querido consejero de universidad, también gracias por tu presencia aquí hoy.
Estaba yo pensando antes que a lo que me comprometí hace 2 años, cuando renové como rector de la UNIA, era a estar en todo el territorio y me faltaba Cádiz. Así que ya hoy la UNIA puede decir que está en todo el territorio andaluz con unos cursos de verano magníficos que ahora procederemos a presentar aquí en Jerez. Querido Casimiro, amigo, muchas gracias por no dudar en colaborar con nosotros. La UNIA se basa en la colaboración entre universidades y con la Universidad de Cádiz también teníamos una asignatura pendiente, colaboramos en un par de máster, pero ahora en estos cursos de verano pues son también muy especialmente la colaboración. Querido ponente, Vicente, ya estuviste con nosotros en La Rábida, pudimos disfrutar de ti en la inauguración de curso hace un par de años y hoy de nuevo aquí. Muchas gracias por tu compromiso, por tu liderazgo y por tus palabras hoy en este acto. Profesores, estudiantes, autoridades de toda la provincia de Jerez, señoras y señores. Bueno, como se ha dicho ya, hoy es un día muy emocionante. Hoy es un día en el que echa a andar un proyecto que tiene ya casi 2 años de historia, porque llevamos 2 años trabajando en él. Un proyecto que tiene su colofón en el día de hoy con esta inauguración en esta sala a rebosar. Para nosotros es un orgullo poder iniciar nuestra presencia en la provincia de Cádiz con esta sala tan llena. Y yo quiero agradecer, como he dicho ya, el compromiso de estos compañeros de viaje, de la consejería, que desde un inicio pues, nos animó. Siempre en las universidades somos reacios al cambio. No, mis cursos de verano son de los típicos, los de Baeza, los de La Rábida, déjame a mí en mi confort. Pero el consejero nos animó a venir a esta provincia y yo hoy estoy muy orgulloso y muy contento. Gracias a la consejería, gracias al ayuntamiento, a la universidad y a la candidatura Jerez 2030, que es una gran candidatura y que hoy empieza a demostrar en esta puesta de largo lo que es capaz de hacer. Jerez no estrena sede universitaria, como efectivamente ha dicho el consejero, pero yo creo que casi podríamos decir que el curso universitario en la provincia de Cádiz empieza hoy con estos cursos. Y lo hace de la mejor manera posible, abriendo sus aulas a toda la ciudadanía. Son 5 los cursos, como se ha dicho ya, que vamos a tener en estas 3 semanas próximas. Son más de 120 los alumnos que ya están matriculados. Son casi 30 los alumnos que han recibido formalmente su aceptación a una beca, con lo cual yo creo que vamos a llegar posiblemente a los 130, 150 alumnos. Eso, unido a los 20, 30 profesores, hace que en torno a 200 personas estén en estas 3 semanas disfrutando de esta maravillosa ciudad, de esta maravillosa gastronomía, de este maravilloso aire y sabor que tenéis la suerte de disfrutar aquí en Jerez. Nuestros cursos de verano, los cursos de verano de la UNIA, son los más antiguos de Andalucía. De hecho, trascienden la propia historia de esta universidad. Esta universidad tiene 30 años de historia, pero hace más de 80 ya se celebraron los primeros cursos de verano en nuestra sede de La Rábida, obviamente bajo otro paraguas, la Universidad Hispanoamericana, pero desde hace más de 80 años, de manera ininterrumpida, ningún año, ni tan siquiera el año de la pandemia, que fue muy difícil, dejamos de hacer cursos de verano en nuestras sedes de La Rábida, Baeza, Málaga y Sevilla. Y hacemos actividad en el resto de provincias también, tenemos cursos a lo largo del año en Córdoba, tenemos un festival de música antigua en Almería muy bonito, en Granada también hacemos cursos de verano con Sierra Nevada y con la Alhambra, y nos faltaba Cádiz. Y yo creo que hoy podemos, aquí está mi vicerrector, que además de gaditano es el responsable de toda esta parafernalia, de todo este entramado tan maravilloso que son los cursos de verano. Este año en la UNIA vamos a llegar casi a los 1.500, el máximo de alumnos, al menos desde que yo soy rector. 1.500 personas que quieren apostar por el conocimiento, pero que quieren apostar también por la convivencia, por la charla tranquila, por la interacción, eso que tanto echamos de menos en estos días de la lectura rápida, de los WhatsApps, de los tweets, que nos hacen olvidarnos a veces de que uno aprende más, mucho más de una conversación de 5 minutos con un café o con una comida por delante que de una interacción durante horas con aparatos eléctricos. Nada más, yo quería agradecer a la ciudad de Jerez, a la ciudadanía de Jerez, el enorme apoyo que hemos recibido, a pesar de todas las dificultades. Lanzamos estos cursos aparte del resto de oferta porque no llegamos a tiempo para hacerlo en el mes de marzo como hicimos con el resto de sedes. Eso, ya sabes, alcaldesa, el año que viene lo vamos a corregir. El año que viene, en marzo, saldrá toda la oferta de cursos de verano de la Internacional de Andalucía. Intentaremos hacer los cursos un poquito antes para que
el parón veraniego no nos interrumpa en el procedimiento de matrícula y de toda la gestión de la Intendencia. Quiero terminar dirigiéndome a los alumnos, a los estudiantes de nuestros cursos de verano, de estos 5 cursos que ya han sido presentados y que yo no voy a dar de nuevo los títulos. Quiero agradeceros la confianza en nuestra universidad, una universidad pequeñita, pero una universidad pública que trabaja desde hace 30 años al servicio de toda la población y de toda la ciudadanía de la comunidad autónoma andaluza. Somos la universidad pública de posgrado de Andalucía. Tenemos la suerte de contar en Andalucía con una universidad que se dedica a la internacionalización del sistema y eso, como hablábamos esta mañana, está empezando a dar sus frutos. La comunidad autónoma andaluza está creciendo a un ritmo mayor que el resto de comunidades autónomas en internacionalización y, obviamente, pues eso implica o se deriva de que hay una apuesta porque haya universidades como la nuestra, la Internacional de Andalucía, que trabajen de la mano del resto en incorporar cada vez más talento internacional a nuestras aulas. Nada más, desearos unas felices semanas de cursos y, de nuevo, pues agradecimiento a todos vosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, querido rector, también por su presencia y por su sí incondicionado a Jerez y a este proyecto tan ambicioso como posible. Un proyecto que ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Jerez, en el que el Ayuntamiento de Jerez lleva trabajando de forma intensa en los últimos 2 años y que hoy ve la luz. Pido, por favor, ahora a la señora alcaldesa, doña María José García Pelayo, que se dirija a todos nosotros. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Saludar en primer lugar, por supuesto, consejero de Universidad. Muchísimas gracias por tu presencia. Ahora hablaré de ti, querido Vicente. Gracias por hacer posible que los cursos de la Universidad de Verano lo iniciemos por la puerta grande. Ahora también hablaré de ti. Querido rector de la Universidad de Cádiz, querido Casimiro, rector de la Universidad Internacional de Andalucía, querido José Ignacio. Muchísimas gracias a todos los equipos, magistradas, autoridades, señoras, señores. En primer lugar, decirles que se ha comentado aquí que es un proyecto, voy a decir otras cosas que no se hayan dicho, ¿vale? Se ha comentado aquí que este es un proyecto en el que este ayuntamiento lleva trabajando 2 años. Bueno, oficialmente sí, pero creo que es el momento de contarles un secreto que además me ilusiona compartir y me llena además de emoción compartirlo. Cuando este equipo de hombres y mujeres que están todos aquí delante, como siempre, como una piña, decidimos afrontar el reto de transformar nuestra ciudad, de mejorar nuestra ciudad, es decir, gobernar para ser útiles, antes de ser gobierno, ya nos planteamos de qué tendríamos que hacer, qué estrategia tendríamos que seguir para conseguir ese reto. Porque si uno llega sin saber lo que va a hacer, al final hace a la ciudad perder el tiempo. Y si hace a la ciudad perder el tiempo, hace a los ciudadanos también perder el tiempo. Por lo tanto, comenzamos a trabajar antes de ser gobierno. Y tuvimos la suerte de que la Junta de Andalucía, igual que un gobierno ahora que nos sigue escuchando, comenzó a escucharnos pues desde el minuto -1. Recuerdo perfectamente, José Antonio también, cuando fuimos a Sevilla a vernos con el consejero de Universidad. Ahí le trasladamos que queríamos que la universidad pisara fuerte en Jerez. Es verdad, y lo sabe el rector, igual que lo saben los rectores anteriores, Jerez tenía y tiene todavía, porque hay que seguir mejorando, hay que mejorar siempre, una deuda pendiente con la universidad y, si me apuran, también la universidad una deuda pendiente con Jerez, que estamos intentando saldar por ambas partes, ¿verdad, querido rector? Y es conseguir que la universidad formara parte de la vida de Jerez, que los jerezanos, sobre todo los jerezanos y las jerezanas, percibiéramos la universidad como una institución más que aporta, que suma para mejorar nuestra ciudad y que ande por el buen camino. Y creo que, este proyecto, cuando se lo trasladamos al consejero, al querido José Carlos, antes de ser gobierno, ya nos diste un sí sin condiciones. Incluso recuerdo que comenzamos casi a definir cómo podía ser esta universidad de verano. Ahora, ¿por qué de verano? Bueno, pues que recordarán ustedes que siempre en esta ciudad vivíamos los cursos de otoño.
Antes de la pandemia, con motivo de la pandemia, los cursos de otoño se suspendieron y no se volvieron a recuperar. De la misma manera que decía antes el rector de la UNIA, que durante la pandemia la UNIA seguía impartiendo los cursos en los distintos puntos de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez dejó de impartir esos cursos. Y cuando algo se recupera, lo que hay que intentar es mejorarlo. No consiste en seguir haciendo lo mismo, sino aprovechar lo bueno que se está haciendo, pero mejorarlo. Y por eso hemos redefinido de alguna manera estos cursos de la Universidad de Verano. ¿Cómo los hemos redefinido? Bueno, como verán, ya no son en otoño, son en verano y además siguiendo las instrucciones del rector de la UNIA, el año que viene pues serán posiblemente un poquito antes, comenzaremos a trabajar en ello. Pero importante también, ¿en qué otro aspecto los hemos redefinido? Pues hemos hecho coincidir o hemos intentado, aprendiendo de los que saben, hacer coincidir los contenidos de los cursos de la Universidad de Verano con los proyectos tractores que estamos trabajando para nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que saber dónde quieres llevar la ciudad, pero luego tienes que intentar que todo vaya coordinado para que el objetivo se cumpla. Si universidad va por un lado, urbanismo va por el otro, fiesta va por el otro, no. Tenemos que conseguir que todo vaya trabajándose de la mano para alcanzar el objetivo que perseguimos, que es mejorar Jerez. Y por eso los cursos de la Universidad de Verano se centran en los proyectos tractores de nuestra ciudad. Capital Cultural Europea en el año 2031, una apuesta decidida por la novela histórica, de la misma manera que el día 1 iniciamos la Feria del Libro con un nuevo carácter mucho más potente, mucho más nacional e internacional, todo de la mano. También importante, queremos ser capital gastronómica en el año 2026. El próximo 15 de octubre se decide quién es esa ciudad capital española. Bueno, pues tenemos un curso también sobre gastronomía, además vinculada al pueblo gitano. ¿Por qué? Porque nuestra base gastronómica arranca del pueblo que hace 600 años que llegó a España, que es el pueblo gitano. Importante también la comunicación. Todo lo que estamos haciendo lo tenemos que contar para asegurarnos que Jerez esté en el mundo. Pero a los primeros que se los tenemos que contar es a los nuestros, porque todo lo que hacemos es para los nuestros. Y para eso también, bueno, pues vamos a escuchar a los que saben. En definitiva, unos cursos que hemos trabajado, creemos que con sentido común, creemos que con una orientación muy clara y sobre todo unos cursos en los que vamos a venir nosotros a aprender. Aquí hay que mejorar cada día. Y días como el de hoy, pero sobre todo también los próximos días nos van a dar la oportunidad de aprender. Abrimos por la puerta grande con Vicente Vallés. Querido Vicente, darte las gracias porque para Jerez es importante, bueno, pues que estos cursos que renacen después de muchos años lo hagan con una conferencia inaugural impartida por ti. ¿Por qué? Pues porque te admiramos. Y además creo que al margen de cualquier ideología, Jerez te admira. Da igual lo que pueda pensar cada uno, sentir cada uno. Y te admiramos, ¿por qué? Porque nos cuentas las cosas de verdad. Lo haces de una manera simple, sin generar alarma. Yo creo que la gente bastante susto tiene ya cada día como para que se nos asuste más. Creo que no generas alarma, que cuentas la verdad y sobre todo porque haces algo que también la universidad, desde que se fundó para ello, despertar el espíritu crítico. Tú nos cuentas las cosas como ocurren y luego cada uno que saque las consecuencias que considere. Gracias porque el periodismo es esencial, el periodismo libre, Rosana, Ana, lo sabéis bien, es esencial porque es importante además en estos momentos en los que sufrimos tantas amenazas que nos unamos todos los demócratas a defender nuestros derechos y nuestras libertades y uno de ellos es el derecho a pensar como queremos, a expresarnos como queremos y sobre todo a valorar la realidad como queremos. Querido Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, y enhorabuena por este nuevo objetivo cumplido. Como les decía al comienzo y se ha repetido, y vienen ustedes a ello, la conferencia inaugural lleva por título El valor de la cultura en los informativos de televisión. Su ponente será el periodista don Vicente Vallés. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente el director y presentador de Noticias 2 en Antena 3 Televisión, donde se ha consolidado, si es que no lo estaba ya, como una de las voces más respetadas
del periodismo español. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios como Televisión Española, Telecinco, Canal Plus, La SER, Telemadrid, muchos más. Ha sido galardonado con los más importantes premios, el Ondas, el Antena de Oro, el Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, o este mismo 2025, la Asociación de la Prensa de Madrid le ha otorgado el premio al mejor periodista del año. Ha sido moderador, por darle tan solo un detalle, nada menos que de hasta 4 debates electorales a la presidencia del Gobierno de España, y por algo será. Su estilo sobrio, su compromiso con la verdad y su capacidad para explicar lo complejo de forma accesible lo ha convertido en una referencia para millones de ciudadanos y particularmente y personalmente en un claro ejemplo para aquellos que nos dedicamos al noble ejercicio del periodismo. Don Vicente Vallés, suya es la palabra. Muy buenos días, alcaldesa, consejero, rectores, amigas y amigos. Me voy a ahorrar toda la retaíla porque seguro que a alguien se me olvidaría. Quiero empezar dando las gracias por la posibilidad de estar aquí esta mañana en Jerez. Yo cada vez que bajo de Despeñaperros hacia el sur, estoy en mi casa más que en ningún otro sitio. Yo soy madrileño de nacimiento, pero como todo buen madrileño soy de todos los sitios y específicamente soy andaluz porque la mitad de mi sangre es andaluza. Mi madre es de un pueblecito de Jaén que se llama Arjona, rodeado de olivares, como toda la tierra jienense. Y bueno, vengo tanto a Andalucía que ya no digo que vengo a Andalucía, sino que hoy estoy en Andalucía. Mañana estaré en otro sitio, pero hoy estoy en Andalucía, como otras tantas muchas veces. Estaba comentando ahora con la alcaldesa esto de tener que leer, que a los dos nos incomoda bastante cuando tenemos una intervención pública. Preferimos hablar al público que tenemos delante o a las personas que tenemos delante, pero dado que esto es una ponencia académica para inaugurar unos cursos universitarios, lo lógico es traer una ponencia escrita y eso he traído. Sí, me he permitido ahorrarles pasar mucho más calor y alargarme demasiado con la lectura, porque la lectura suele ser un poco tediosa para quien lee y para quien escucha, pero haremos una lectura como debe ser cuando se trata de un acto académico, un acto universitario. Muy orgulloso y muy agradecido de que me den la oportunidad además de inaugurar el primer curso de verano en Jerez, cuando esta hermosísima ciudad está intentando competir para conseguir un gran objetivo en el año 2031, que es ser la capital europea de la cultura, que puede haber otras ciudades que también lo merezcan, pero más no. De manera que la competición va a ser dura porque las competidoras son muy buenas, pero no son mejores que Jerez, de manera que hay grandes oportunidades y suerte con eso. Iniciaré la exposición. Me toca hablar de la cultura y la televisión. Habrá quien piense que son términos irreconciliables, y que no caben en la misma frase. Bueno, yo voy a intentar que tenga un cierto sentido que hablemos de cultura en televisión. Seguramente recordarán que hace unos días se debatió mucho en España sobre algo que había dicho una famosa influencer, que leer no te hace mejor persona. Esto generó mucha polémica. Por supuesto que nadie puede ser considerado como mala persona por no tener el hábito de la lectura. Es igualmente cierto que a lo largo de la historia se han escrito auténticas maravillas, igual que se han escrito obras perfectamente ignorables y hasta malignas. Hay personas mejores y peores que leen y hay personas mejores y peores que no leen. Sí estoy convencido de que leer es un buen ejercicio que no ha hecho mal a nadie, salvo en casos excepcionales como el del pobre don Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, que, como bien se sabe, perdió la cabeza de tanto leer novelas de caballerías, en las que se contaban aventuras fantásticas y heroicas de Amadís de Gaula o de Tirante el Blanco. Don Alonso se obsesionó con aquello y eso le afectó el ánimo, pero ciertamente leer aquellos relatos no le hizo peor persona. Por decirlo en términos corrientes, Alonso Quijano era un buen tipo. Leer El Quijote no nos va a hacer mejores personas, pero desde luego tampoco vamos a ser peores y seguro que sí ampliaremos nuestra cultura. Por eso siempre es muy recomendable leer. En mi caso, incomparablemente más modesto que en el de don Miguel de Cervantes, he hecho alguna tímida incursión en el mundo de la ficción y en pocos días ampliaré mi camino en ese territorio tan hermoso que es el de la novela.
No se preocupen, no he venido a Jerez a hablar de mi libro. No me atrevería a hacerlo, además, en la tierra de Caballero Bonal, un respeto. Sí voy a hablar de cultura y voy a hablar de mi otra actividad, la principal, que es el periodismo, la televisión. Y en ese ámbito creo que los periodistas, y muy específicamente los periodistas de televisión, debemos ser autocríticos. Hace muchos años tuve la suerte de trabajar con un periodista muy importante, su nombre me lo reservo. Él solía bromear, siendo muy práctico y muy realista también, cuando se debatía entre los profesionales sobre si los medios de información damos demasiado pocas noticias culturales. Y este periodista siempre respondía haciendo la parodia de una promoción de un programa. Decía: no se pierdan nuestro programa Cultura para Todos en su horario habitual de las 4 de la madrugada. Cuando hablamos de cultura, solemos pensar en literatura, en cine, en música, en teatro, en arte, en patrimonio histórico. Sin embargo, la cultura no es solo una suma de manifestaciones artísticas, que también lo es. La cultura es, además, la manera en que comprendemos nuestro pasado, la manera en la que construimos nuestro presente y la manera también en la que proyectamos nuestro futuro. Y el ejemplo de la candidatura para ser la ciudad cultural de Europa, la capital cultural de Europa, es un ejemplo de esto. Hablamos de identidad, hablamos de cohesión, hablamos también de un motor de innovación y de progreso social. En ese sentido, los informativos de televisión cumplen un papel fundamental, esencial, porque son todavía hoy, a pesar de las novedades tecnológicas que han surgido y van surgiendo permanentemente, son la principal ventana desde la que una mayoría de los ciudadanos se asoma al mundo. Son una fuente de información, pero también son generadores de opinión pública, un espacio en el que se decide qué es lo importante y qué no lo es, y es ahí donde surge la cuestión clave. ¿Qué lugar ocupa la cultura en este altavoz tan importante que son los informativos de televisión? Si analizamos las parrillas, vemos, las parrillas, para quien no lo conozca, son los minutados de televisión, la sucesión de programas que se van emitiendo a lo largo del día. Si analizamos esas parrillas, vemos que la cultura suele aparecer en tramos finales de los informativos, compitiendo con otras informaciones como, por ejemplo, la deportiva, curiosidades, sucesos. A menudo lo cultural se suele reducir a una breve pieza en la televisión, pero pocas veces se reserva a la cultura el espacio en profundidad y análisis que reciben otro tipo de noticias. Y esto contrasta con la riqueza cultural de nuestro país. En el caso de Jerez, por ejemplo, desde el flamenco hasta la arquitectura, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico. Este lugar en el que estamos es un ejemplo clarísimo de eso. La cultura del vino, que es, bueno, de esta ciudad, ¿qué podré decir? La cultura de los caballos, igualmente, que es otro ejemplo que tenéis maravilloso aquí en Jerez. Todo esto tiene también un peso económico muy importante, porque las industrias culturales representan más del 3% del Producto Interior Bruto español y generan centenares de miles de empleos. Lo cultural no es, por tanto, un adorno estético, sino una parte esencial de nuestra estructura social y económica. La televisión, por su propia dinámica, tiende a la inmediatez. Pero si solo asociamos cultura a la espectacularidad de los grandes acontecimientos culturales o a los titulares llamativos, podemos correr el riesgo de convertir la cultura en un simple entretenimiento, que lo es, no es malo que lo sea, pero no debería ser únicamente eso. Necesitamos contemplar la cultura con la misma seriedad que lo político o lo económico, pero también, y esto lo tengo que decir mirando a todos, ayudaría mucho que surgiera no solo desde arriba, desde la televisión hacia los espectadores, sino también una exigencia hacia los medios desde los espectadores, para que dediquemos más espacio a la cultura. El consumo cultural ha cambiado con la digitalización. Las redes sociales han multiplicado el acceso, pero también, y esta parte es menos positiva, están fragmentando la atención, muy especialmente entre la gente más joven. En este nuevo escenario, los informativos de televisión tienen también una gran oportunidad, que es la de facilitar el acceso a la gente a productos culturales de calidad. La televisión puede complementar la inmediatez que ofrecen las redes sociales con la credibilidad
el contexto y la profundidad. Y aquí tengo que decirles que buena parte de las mejores piezas informativas que se emiten en televisión suelen ser precisamente a propósito de noticias culturales, porque los periodistas especializados en cultura suelen ser personas a su vez muy cultas, profesionalmente muy bien preparadas y muy capacitadas para trasladar con sencillez y facilidad aquello que pudiera ser complicado a una masa de público. Algunos en ese público, lógicamente, son expertos en la materia, pero muchos no y necesitan de alguna explicación suplementaria. Y aquí quiero someterles a un pequeño desafío. Piensen en sí mismos, en si ustedes prestan la suficiente atención a las noticias culturales en los medios de comunicación, o si, por el contrario, muchas veces, bien cuando leen un periódico o cuando están escuchando la radio o cuando ven la televisión, si pasan la página o cambian de canal cuando de repente llega una noticia cultural. Este compañero periodista del que antes decía eso de lo de las 4 de la madrugada también solía decir, dice, y ahora llega nuestra programación Cultuclac, porque no acababa de decirse la palabra y ya habían apagado la radio o la televisión para ver o escuchar cualquier otra cosa. Es importante que perdamos el hábito de hacer ese ejercicio y ganemos el hábito de esperar un poco para atender a lo que nos están contando. Por tanto, la pregunta es si los medios debemos ocuparnos más, pero también si los usuarios de la información realmente demandan más noticias culturales en los medios porque estén deseosos de leerlas en los periódicos, de escucharlas en la radio o de verlas en la televisión. La pregunta es si es posible hacer compatible el limitado interés que pudieran tener las audiencias masivas por la información cultural con la promoción de la cultura en los informativos de televisión, aplicando estrategias innovadoras, ajustando formatos y, por supuesto, sin sacrificar la calidad que la cultura lleva implícita. Conciliar el interés por la información cultural con la necesidad de promoverla requiere de creatividad, de adaptación tecnológica y de mucho compromiso. La clave está en diversificar formatos, hacer la cultura relevante y accesible y mantener su prestigio como servicio público más allá de que se trabaje, como es el caso de quien les habla, en una empresa que es de comunicación, pero que es comercial, es de titularidad privada. Y aquí es importante destacar que no solo hay que limitar la información cultural a los programas de noticias, porque en televisión tan importantes o más son los programas de entretenimiento. Y hay que destacar la gran tarea, creo que una tarea sensacional, que algunos programas de entretenimiento hacen cada día en favor del fomento de la cultura. Piensen, por ejemplo, voy a utilizar ejemplos de programas de 2 cadenas diferentes, no solo de la mía, El Hormiguero en Antena 3 o La Revuelta en Televisión Española fomentan la cultura entrevistando cada pocos días a escritores, artistas o músicos. Lo hacen en un tono desenfadado y alegre, que permite llevar los mensajes culturales a una enorme cantidad de personas, incluidos los jóvenes, que pueden estar más o menos interesados en la cultura, pero que van a ver aquello porque, además de resultarles interesante, les gusta, les entretiene y les divierte. Y termino como empecé, porque esto, ya digo, además se hace en el horario de máxima audiencia de la televisión en España, de manera que no es una cuestión gratuita, hay que tenerlo en cuenta y darle la importancia que tiene. Digo que termino como empecé. Tener interés por la cultura, igual que leer, quizá no nos haga mejores personas, pero leer y tener interés por la cultura sí nos hace personas más completas y nos ayuda a ser mejores ciudadanos de una sociedad democrática, porque una sociedad que no cuida de su cultura se empobrece y pierde capacidad crítica. Y ahí los medios de comunicación en general y la televisión en particular tenemos nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias. No ha terminado aún la conferencia inaugural de don Vicente Vallés porque la vamos a dividir en una segunda parte en la que voy a pedir, por favor, la participación aquí de 2 enormes periodistas, Roxana Sáez, Ana Pielfort, que van a compartir con don Vicente Vallés un momento de coloquio sobre diversos aspectos de actualidad y de cultura. Así que, compañeras, don Vicente, vuestro es el tiempo. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Vicente, por esas palabras de aliento también para el mundo de la cultura, para el mundo de para Jerez, que está inmersa en el proceso de candidatura
a llegar a ser capital europea de la cultura. Hablabas de que la cultura no es solamente es contenido, pero no es un mero adorno, y que cada vez ha ido admitiendo como un concepto más elástico nuevas manifestaciones y expresiones, ¿no? Para nosotros, para Jerez, la cultura es una oportunidad de transformación ahora en el proceso de la capitalidad, y precisamente afrontamos este proceso desde el sur, ¿no? Desde un territorio alejado, que está más en la periferia. ¿Cómo podemos nosotros, desde la candidatura, hacer que Jerez alcance un espacio con una voz propia y que sea relevante desde el plano social, cultural, en ese entramado que es hoy el mapa mediático, ¿no? En esa narrativa mediática de nuestro país, en los informativos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo ves? Bueno, Jerez yo creo que tiene todos los elementos que pueden permitir esto. Lo que tiene que conseguir es hacerse oír, que ese siempre es un trabajo complicado. Tú puedes tener todas las herramientas que necesitas para ser, por ejemplo, la capital europea de la cultura, y Jerez las tiene. La cuestión es que eso pueda trascender más allá de los límites territoriales de la ciudad, que trascienda a la región, a la provincia, a la región, al país y más allá. Es verdad que España es periferia de Europa y Jerez puede ser geográficamente periferia de España. Y, sin embargo, esto hay que mirarlo en un ámbito mucho más amplio, porque al final, igual que España debe ser la conexión entre Europa y América por razones históricas, Jerez, por las mismas razones históricas, lo es dentro de España. La conexión de Jerez con el resto de Andalucía, con el resto de España, con América y ya geográficamente también con África, permite que esta ciudad tenga los elementos necesarios por su propia historia y por la situación geográfica para poder ofrecerse como un puente que conecte diferentes culturas. Y de eso estamos hablando precisamente, de la cultura. De manera que yo creo que los elementos se tienen, todo lo que hay que poner en común, todo lo que hay que unir para que eso funcione está. La cuestión es conseguir que eso trascienda y pase los límites territoriales de una ciudad para que sea conocido más allá de este límite. Ahora ya contamos con un aliado, ¿no? Contamos contigo también, ¿no? Agradecerte también ese apoyo a la candidatura de Jerez. Buenos días, sobre todo dar la enhorabuena a Vicente Vallés por su magnífica exposición, la enhorabuena al Ayuntamiento, a la Junta, a la Universidad y la enhorabuena a toda la sociedad jerezana, porque para mí especialmente me produce una gran emoción que se inauguren unos cursos de verano en Jerez. Yo empecé a desarrollar mi carrera profesional en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y creo que, como decía Vicente Vallés, solo a través de la formación podemos construir una sociedad mejor, y más en este contexto actual. Voy a dar un giro, me voy a ir a la actualidad porque teniéndole aquí delante no lo puedo evitar. Precisamente yo creo que la formación es la clave, es la herramienta que tenemos en la era de la desinformación, y en una era acaba de iniciarse un curso político muy movido, de absoluta crispación, enfrentamiento, polarización, pero se inicia este curso político en un momento en el que más que nunca, lo decía también la alcaldesa, se necesita de un consenso. Hablo de política exterior, estamos viendo las noticias, ¿no?, que nos llegan estos días que nos asustan, y no debemos asustarnos, sino debemos de ocuparnos. Ese consenso en política exterior, en la defensa de nuestro Estado de Derecho y la unidad más que nunca de los españoles, en algo tan importante como es una cesta, y perdona que me alargue, pero teniéndole aquí delante, en una cesta de la compra disparada, en la vivienda, y en algo tan importante, un consenso en un pacto por la educación en una era de revolución tecnológica en la que está cambiando absolutamente todo, y el sistema educativo español tiene que dar un giro radical para esa necesidad de esa formación para luchar contra esa desinformación. Yo le pediría cómo calificaría la situación política actual, y en esta descripción que le he hecho, acabamos de ver los sucesos de Estados Unidos, que es un experto, y en esa polarización de la que le hablo, me preocupa que esto pueda producirse, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en este desorden mundial al que asistimos. ¿Cómo calificaría la situación política actual y qué papel deben de jugar los medios? Y si los medios, haciendo un poco de autocrítica, estamos contribuyendo a esa crispación y a esa polarización. En el caso de los medios de comunicación, por empezar por lo último,
se puede hacer esa crítica de que los medios de comunicación participan en provocar la polarización de las sociedades. Yo creo que es una crítica que se puede hacer, aunque también es muy discutible, porque ¿qué pueden hacer los medios? No contar lo que pasa, no contar la polarización que se produce en la sociedad. Hace años, ahora por suerte ya no tenemos el problema del terrorismo que tuvimos durante tanto tiempo, pero había mucha discusión a menudo de si una solución contra el terrorismo era que los medios de comunicación no contaran los atentados. Era una cosa muy difícil de ver, ¿cómo no vamos a contar las noticias? Es nuestro trabajo contar las noticias. En este caso, por suerte, no tiene nada que ver con eso. La polarización no ha llegado todavía al extremo, salvo en casos muy puntuales, como este que hablamos de Estados Unidos de estos días, alguna situación de ese tipo. Lo que sí hay es mucha tensión social. Efectivamente. Y estamos en un momento preocupante en ese ámbito. Tenemos una tensión social muy fuerte en los países democráticos, en la que falta un elemento esencial, desde luego, en la historia de España, esencialísimo, que fue el consenso que permitió ir de la dictadura a la democracia. Yo tiendo a pensar que muchas veces las discrepancias se amplifican de una manera artificiosa, porque estoy convencido de que hay 3, 4, 5 cosas en las que todos, pensemos lo que pensemos, estamos bastante de acuerdo. Y seguramente esas cosas se podrían pactar con cierta facilidad si hubiera voluntad de pacto. El problema es que no hay voluntad de pacto. Las democracias occidentales tienen un problema que no hemos conseguido resolver, más allá de las muchísimas ventajas que tiene la democracia frente a las dictaduras. Pero el problema es que tenemos elecciones cada poco tiempo. Y creo que era, no sé si era Jacques Delors o no, Jean-Claude Juncker, que fue mucho tiempo uno de los máximos responsables europeos, que decía, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las próximas elecciones. Entonces, tenemos que encontrar esa manera de hacer lo que hay que hacer, aunque pueda resultar duro de explicar en algunos momentos, porque es lo que creemos que necesitamos, porque darle el discurso a la gente de no se preocupen, todo lo que vamos a hacer es estupendo. Ningún esfuerzo, todos los derechos, ninguna obligación, así es muy fácil ganar elecciones. El problema es que así no se construye nada. Ni construyes un país, ni construyes una comunidad autónoma, ni un ayuntamiento, ni construyes tu propia familia. Hay cosas que hay que hacer y que a veces son dolorosas, pero que hay que hacerlas. Y eso es lo que nos cuesta, lo que sobre todo a los políticos les cuesta explicar sin correr el riesgo de perder las próximas elecciones, porque venga otro con un discurso más sencillo de no te preocupes que yo te lo arreglo y tú no tienes que hacer nada. Y esas posiciones de yo te lo arreglo sin ningún problema han conseguido unos éxitos electorales muy importantes y vienen de los dos extremos. Esto es un problema que se ha generalizado en los últimos años en las democracias occidentales, incluida España. Y en esa situación estamos. Me preguntabas por acaba de empezar el curso político y cómo está la situación. Calificativo, sí. Bueno, yo creo que la palabra que puede resumir mejor lo que ocurre es el miedo. El miedo de los partidos políticos porque ya están cerca las elecciones. Entonces, que ya hemos pasado el ecuador de la legislatura, no ha habido elecciones hasta ahora cuando bien podría haberlas habido, pero no las ha habido, pero desde luego ya sabemos que cualquier día podría ocurrir. Puede ser que sea dentro de 2 años, porque todavía faltan 2 años para terminar, pero puede ser pasado mañana. ¿Eso qué genera? Genera miedo. Genera miedo porque tenemos que estar todos prevenidos, hablo de los partidos políticos, todos en guardia, los mecanismos electorales a toda máquina, aunque no sepamos cuándo van a ser las elecciones y quizá no sean todavía. Miedo. Miedo a no conseguir las posiciones que uno considera que tiene que conseguir, miedo a quedar por debajo de lo que uno prevé, miedo a no conseguir el poder después de haberlo esperado mucho tiempo, miedo a perderlo después de tenerlo en este momento. Y cuando el miedo se instala en el ámbito político, normalmente se hacen pocas cosas. ¿Y nos lo podemos permitir? No lo podemos permitir, todo lo pero, en el escenario que pero esto funciona, tristemente funciona así. Por eso vuelvo a la explicación anterior a lo que decía Jean-Claude Juncker. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las elecciones. Sabemos cómo hacerlo y perderlas, pero no cómo hacerlo y ganarlas. Este es un elemento que sería muy importante que los países democráticos
pudieran resolver de alguna forma. Pero es complicado en estos tiempos. Es complicado cuando pasa, por ejemplo, recordando lo que ha ocurrido en Estados Unidos estos días, el detenido, el asesino de este muchacho joven de ideología conservadora y tal, por lo que parece, era un tipo muy listo, con un expediente académico sensacional. Sí, sí. Sus padres son republicanos y él se había radicalizado hacia la extrema izquierda a través de las redes sociales. ¿Cómo se para esto? No sé cómo se para esto. No tengo solución. Nos están polarizando los algoritmos, perdona, sí. Ana, porque era una de las preguntas que yo creo... En alguna medida sí, porque al final los algoritmos trabajan para mostrarte aquello que tú has buscado alguna vez. Claro, entonces, si hoy buscas información sobre no sé qué, de repente te empiezan a mostrar a través de las redes sociales cosas sobre eso que has buscado, como si no hubiera otra cosa de la que ver, ni hablar, ni escuchar, ni aprender nada. Entonces, los procesos de radicalización a través de las redes sociales no son exclusivos de Estados Unidos. Muchos de los casos de eso que llaman lobos solitarios islamistas se han radicalizado a través de las redes sociales. Chicos de a lo mejor tercera generación ya, que viven en Francia o que viven en Bélgica, que de repente se han radicalizado cuando tenían muchas posibilidades para vivir una sociedad abierta, democrática, librepensadora, en la que prosperar. Este es un asunto muy complejo que no sé cómo se resuelve, pero deberíamos buscar la manera. Y creo que es muy posible que sobre algo así pudiéramos encontrar un consenso, igual que creo que se pueden encontrar consensos sin demasiada dificultad para las políticas de vivienda, para la política exterior, determinado tipo de cosas que creo que no se ponen de acuerdo porque no quieren ponerse de acuerdo, porque no conviene políticamente ponerse de acuerdo en un momento determinado. En algo tan sencillo como introducir la asignatura de alfabetización mediática y digital de una vez en nuestro sistema educativo para combatir esto que está produciendo las redes. Sí, no sé si tiene que haber una asignatura específica, pero sí tiene que ser un asunto del que se hable en las escuelas. Creo que hay que educar en ese ámbito porque es muy fácil maleducar, permítaseme el término, maleducar a los adolescentes, por ejemplo, en ese camino. Y lo que hay que facilitar precisamente es la capacidad de sentido crítico de las personas, que es precisamente lo que distingue las democracias de las dictaduras. Lo que realmente nos distingue es que podemos pensar diferente y además lo podemos decir. Y para pensar diferente es muy bueno tener una buena formación. Y para tener una buena formación lo fundamental es la escuela. Vicente, teniendo en cuenta ese sesgo con el que vivimos y recibimos la información a través de las redes sociales, aludiendo también a la coyuntura en la que nos movemos en este país, ¿no? y en Europa en general, en este clima sensible. No son iniciativas como el programa de Capital Europea de la Cultura una oportunidad para actuar como un antídoto contra esas expresiones radicales, ¿no? El hecho simplemente de trabajar sobre los valores europeos, el hecho de intentar unir propuestas diferentes, integrar culturas dentro de un gran programa cultural, ¿no cree que podría ser también una solución a eso que planteaba anteriormente? Tiene que serlo. Y creo que esa batalla hay que darla, desde luego, en los medios de comunicación, pero si va dirigida a los jóvenes, hay que darla sobre todo en las redes sociales. Igual que dan las batallas los polarizadores, tienen que dar la batalla quienes deseamos despolarizar, si se me permite el término. Y creo que eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y el gran ejemplo de eso es la Unión Europea. Yo tengo la tesis o el criterio de que la democracia ha sido el mejor invento político de la humanidad y el segundo es la Unión Europea, porque la Unión Europea es una cosa imposible y sin embargo existe. Tiene muchísimos problemas, muchísimas dificultades, muchos fallos que corregir, pero es un milagro, es un milagro. Es decir, los países que forman parte de la Unión Europea estaban pegándose tiros hace no tanto y ahora están colaborando y además están colaborando contra otro que sigue queriendo pegar tiros, más al este.
es una cosa milagrosa que eso ocurra, y con las diferencias que hay, porque cada país tiene sus propios problemas, cada país tiene gobiernos de aquí, gobiernos de allá. Dentro de cada país hay muchas diferencias internas, en todos los países. Las hay en España, desde luego, pero es que los hay en Portugal, los hay en Francia, los hay en Inglaterra. Inglaterra ya no está dentro de la Unión Europea, pero cada vez está volviendo a acercar más. Hago un paréntesis sobre esto, porque creo que es muy interesante el asunto del Brexit. Tuve una conversación hace no mucho con alguien muy importante, un representante importante del Reino Unido, y le pregunté por este proceso de acercamiento que, entre otras cosas, ha derivado, por ejemplo, en que van a tirar la verja aquí muy cerca, la verja de Gibraltar. Y le dije, se aprecia que estáis volviendo de donde os fuisteis hace 4 días. Y me lo confirmó. Y digo, ¿pero pensáis en otro referéndum? Y me dijo, casi imposible hacer un referéndum. ¿Y por qué? No porque no quisiéramos hacerlo porque seguro que ganaba la vuelta a la Unión Europea, sino por la extrema polarización que se produjo en la campaña del referéndum. Es decir, les daba miedo volver al enfrentamiento que se produjo a sabiendas que los preeuropeos están convencidos de que ganarían, pero es que seguramente los partidos del Brexit también están convencidos de que ganarían los europeístas. Pero fue tan intensa la polarización y el enfrentamiento interior que sufrió ese país que no quieren volver a vivir algo así. Pero, a cambio, están volviendo de facto. Con más acuerdos comerciales, con políticas como esta de tirar la verja abajo. Es decir, se suponía que tenía que pasar justo lo contrario. Es decir, después del Brexit había que haber hecho una verja todavía más grande, siguiendo los dictados de los propios británicos, y va a ser justo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han dado cuenta de que eso era un error. Entonces, creo que tenemos que buscar estos caminos en los cuales seamos capaces de alejar de la batalla política lógica en democracia aquellas cosas en las que realmente estamos bastante de acuerdo. Claro. Bastante de acuerdo. Y hay muchas cosas de esas muy importantes en las que estamos bastante de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces en el propio relato periodístico nosotros, periodistas, intentamos respirar por esa grieta que se abre, ¿no? Vivimos del conflicto, vivimos en el conflicto y somos nosotros los reincidentes, ¿no? Quizá, o no actuamos como freno. Pues yo creo que actuamos de las dos maneras, a veces como freno y a veces como acelerador, es cierto. Así que yo creo que esa parte tenemos que asumir la autocrítica de hacerlo. Pero claro, si somos muy estrictos en el cumplimiento de las obligaciones como informadores, cuando hay un debate parlamentario, por poner un caso, en el que hay una gran bronca, como ocurre habitualmente en los últimos tiempos en el Congreso, no puedes salir a falsear la realidad intentando bajar los ánimos. Puedes bajar los ánimos utilizando un tono, desde luego, mucho más suave que el que se puede utilizar por los políticos en el hemiciclo, pero no puedes negar lo que ocurre. Y, por ejemplo, en el caso de la televisión, también de la radio, como directamente lo muestras lo que ocurre. Si nosotros no podemos falsear un vídeo de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, se ve lo que ha pasado. Entonces, eso de por sí inevitablemente genera tensión. Es verdad, hay tensión y esa tensión genera tensión. ¿Cómo podemos dar 2 pasos atrás de eso? Creo que utilizando un tono más normalizado, que no sea el de la política. La política tiene su ámbito y el tono de la política pues seguramente tiene que ser como es y los políticos saben hacer lo que tienen que hacer, que es su trabajo, pero nosotros tenemos el nuestro, que no es ni el ámbito de la política, ni el tono de la política, ni necesariamente la confrontación de la política. Más allá de que luego cada medio tenga legítimamente su propia línea informativa, que debe ser así, porque muchas veces doy charlas y hay gente que dice, bueno, es que claro, uno lee los periódicos por la mañana o escucha las radios y las televisiones y cada uno te cuenta la misma noticia de diferente manera. Y claro, mi respuesta es menos mal. Menos mal, porque si no fuera así es que vivíamos o en Rusia o en Cuba o en Corea del Norte. Allí todos los medios te cuentan la misma noticia de la misma manera. La democracia precisamente consiste en que hay diferentes puntos de vista sobre las mismas cosas. Y eso no debe ser un elemento para enfrentar, sino un elemento para permitir que cada cual pueda hacerse su propia idea de lo que pasa. Precisamente por eso yo le insistía un poquito en esa alfabetización mediática y digital tan importantísima. Yo el otro día ya, con el permiso del público, voy a hacer una reflexión que me surgió como periodista, que tuve un día de reflexión y tengo la suerte hoy de tener aquí a Vicente Vallés porque yo estaba esperando con mucha ansia su informativo para que me sacase un poquito de dudas.
Y sobre todo tengo que decir también al público que siempre veo su informativo con una copita de vino de Jerez, mi familia está por ahí, lo sabe, y es que se ve, se enfrenta uno a la... Yo no puedo hacer el informativo con una copita de Jerez. Lo hago yo, o sea, yo lo escucho. Me lo tomaré después. Pero no. No te preocupes, yo la tengo ahí delante y me enfrento y digo, vamos a ver por dónde vamos. Pero ya le voy a decir un poquito cuál fue mi autocrítica y mi reflexión. Inaugurábamos el año judicial y todos los periodistas, yo desde aquí, desde Jerez, teníamos el foco puesto, como era lógico, en un hecho insólito, como era qué iba a decir el fiscal general del Estado. Rápidamente dijo la frase, yo estoy aquí porque creo en la justicia, yo tomé nota, me lo puse en mis redes y luego, leyendo un poquito en ese mismo hecho, en ese mismo acontecimiento, se leía la memoria de la Fiscalía, ¿no? Y entonces daba un dato tan demoledor y tan aterrador, el que sabemos un poco de escucharlo continuamente en las noticias, pero pararnos a reflexionar, de violencia de género, 50 mujeres muertas, pero cuál fue mi agobio, donde yo me paré, fue 9 menores, 4 de ellos con sus madres, y yo recordaba el nombre de Ruth y José, pero de repente no sabía el nombre de esos 9 menores. Y yo me pregunté, siendo uno de los informativos más vistos, una persona que tiene criterio, que en esa alfabetización mediática de la que hablo, con todos mis respetos, es saber buscar quién es tu referente. Y en esto, periodistas que tengan valores, y le doy la enhorabuena. Ante ese hecho, cuando tenemos que abrir un informativo, nos encontramos con 9 menores asesinados, 50 mujeres y un fiscal general. Son 2 hechos insólitos, pero absolutamente diferentes. ¿Cómo se plantea? ¿Qué criterio? ¿Qué hacemos con la sociedad? Bueno, claro, el asunto del fiscal general es, iba a decir, un asunto judicial y político, valga la redundancia, en algunas ocasiones. El otro es un asunto muy diferente, realmente catastrófico, en el que se está luchando mucho. Creo que ahí sí que hay un consenso general de luchar mucho. Pero siempre parece que no es lo suficiente y que los resultados no son los que queremos, ¿no? Desde luego, cuando das informaciones sobre lo que pasa con algunos niños, se te viene el alma a los pies. Es una cosa terrible. Todo lo que afecta a los niños es una cosa terrible. El dolor es inimaginable. Y ahí sí que yo, algunas veces, del ámbito personal, y lo he comentado muchas veces con compañeros de profesión de mi medio y de otros medios, la duda sobre hasta qué punto la información que damos, por ejemplo, sobre casos de violencia machista, ayuda a frenarla o no, o lo contrario. Algunas veces yo tengo la duda de si hay algunas personas que, viendo una noticia sobre eso, dicen, pues yo voy a hacer lo mismo. Claro. Y yo tengo siempre esa duda. Lo que no tengo es una respuesta. No tengo una respuesta. Ha habido, por ejemplo, un debate profesional, digámoslo, no escrito, sobre los suicidios, que es un debate que tiene algunas similitudes con esto. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión algún experto en la materia nos ha dicho a los periodistas que cuando de repente un medio de comunicación publica la noticia de un suicidio, en los días siguientes se producen más suicidios. Y es raro que vean ustedes noticias de suicidios en los medios de comunicación. Muy raro. Muy raro. Sí, por el efecto mimético. Sí, muy raro. Y es por esto. Yo tengo esa duda también en el caso de violencias como la violencia machista. No tengo solución. Es verdad que hay otras personas que están convencidas de que cuanto más se hable del tema, más fácil es frenarlo. Y no puedo discrepar tampoco. Es decir, que tengo elementos que van en una dirección y en la otra. Por eso nos seguimos informando y además en mi empresa, especialmente en Antena 3, tenemos una campaña específica contra la violencia de género, contra la violencia machista. Pero realmente son ese tipo de cosas que siempre tienes una duda en la cabeza de ¿estoy ayudando o no estoy ayudando? Y ahí sí que entra la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación. Me gustaría tener una respuesta, pero realmente no la tengo. Pero me ha dado una respuesta al final y, si me permites, no veo un Vicente Valles virtual, no lo veo, porque lo que estamos viendo es que el periodismo es necesario siempre poner a la persona en el centro. Es lo que estamos viendo, una persona capaz de razonar. Me dicen que ya nos tenemos que ir. Nos han sacado el piloto rojo hace... pero bueno. No le podemos preguntar simplemente si seguiría. Nada, pero
seguramente que vendrás de nuevo con Pues nada. Jerez. Seguro. Contaremos contigo. No, estaré encantado de volver, desde luego. Para mí es, como decía antes de mi charla o de mi conferencia, me llaman de Andalucía, a casa voy, y eso nunca está en duda. Pues muchas gracias, bienvenido de nuevo y deseando que vuelvas otra vez a nuestra tierra. Muy amable. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a mis dos compañeras, a Rosana Sáez, a Ana Pielfort, por este coloquio y, por supuesto, al protagonista de esta conferencia inaugural. Vamos a proceder a la clausura ya de este acto. Para ello tenemos aquí la compañía siempre grata, la presencia del consejero de Universidad, Innovación e Investigación, consejero don José Carlos Gómez. Suya es la palabra. Buenos días, querida alcaldesa, querida María José. Un placer volver a estar en Jerez. Y además, como te decía antes, cada vez que vengo me enseña un espacio nuevo y a cuál más bonito, más maravilloso como es este Alcázar. Querido Vicente, un placer tenerte aquí en la inauguración de estos cursos junto a los dos rectores, querido Nacho, querido Casimiro y querido amigo y querida amiga. Voy a ser muy breve, porque además nuestro conferenciante tiene que coger un avión. Pero sí quiero dejar unos mensajes que creo que son importantes, remarcar algunos mensajes, porque decir cosas inteligentes después de los que han intervenido, la verdad es que es muy complicado. Entonces, lo que creo que se ha quedado de manifiesto es que nada viene de la nada. Aquí, el que estemos hoy aquí es gracias al empuje, al empeño de una alcaldesa, una candidata a alcaldesa y luego alcaldesa, que tenía muy claro y tiene muy claro lo que quiere hacer con su ciudad. Y como ya he dicho, que las cosas sean fruto de una estrategia, no acciones aisladas, sino fruto de una estrategia. Y yo, como comparto también esa visión, y muchas veces les digo a mi equipo que parezca que esto es un accidente, pero al final no hay un accidente, lo que hay es una estrategia para conseguir fines determinados. Y todo gracias también a la colaboración de dos grandes universidades, la Universidad de Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA. Y es digno de elogiar esa colaboración. La colaboración entre universidades no es siempre fácil, igual que me imagino no es siempre fácil la colaboración entre ayuntamientos, entre distintos municipios, por esa rivalidad y por esa competencia. Pero hay ocasiones, y cada vez tenemos más, y además desde la Junta de Andalucía las estamos promoviendo de una forma importante a la hora de tomar decisiones sobre las distintas políticas que estamos desarrollando, donde la colaboración es fundamental. Y esto es un gran ejemplo de esa colaboración entre nuestras universidades. Fijaros, hay personas, y en algún momento ha habido hasta grupos políticos, que decían que sobraban universidades en España. Yo no sé lo que haría Jerez sin la sede de la Universidad de Cádiz en Jerez. No sé lo que haría cualquiera de nuestras ciudades sin su universidad. No solamente ya por lo que lleva en su aporte en cuanto a conocimiento, en cuanto a formación, sino también desde un punto de vista, aunque sea meramente económico. El presupuesto de la Universidad de Cádiz en Jerez, el presupuesto de cualquier universidad en su provincia, ¿quién sería capaz de llenarlo si no fuese la propia universidad? ¿Quién podría aportar tanto económicamente y movilizar tanto dinero en una ciudad y ser motor de desarrollo económico, no solo cultural, no solo formativo, como son las universidades? Por eso las universidades son un elemento vertebrador fundamental del territorio. Y vertebrar el territorio tiene dos factores. Uno, que uno pueda formarse donde quiera, si quiere formarse en su ciudad o quiere formarse fuera, y que luego, y en eso estamos trabajando, que uno pueda quedarse a trabajar allí donde ha estudiado o en su ciudad, generar oportunidades en el territorio. Pero, en definitiva, estas dos universidades que hoy tenemos aquí son un claro ejemplo de esa vertebración. Imaginaros la Universidad de Cádiz con un solo campus. Eso sería impensable, ¿verdad, rector? Yo creo que es impensable, es decir, no tiene otro calificativo que impensable.
con los 4 campus que tiene la Universidad de Cádiz, cómo vertebra la provincia de Cádiz, o la UNIA con sus múltiples sedes, con esta colaboración con la ciudad de Jerez, cómo ayuda a vertebrar, a traer el conocimiento, a acercar ese conocimiento a la ciudadanía, a hacer que tengamos una ciudadanía cada vez más formada y, por lo tanto, con más espíritu crítico, como hoy hemos podido ver con la maravillosa intervención de Vicente Vallés, al cual, desde luego, le doy las gracias, no solamente por estar aquí, que desde luego te lo agradezco, sino sobre todo, y como ya se ha dicho, por esa información veraz que nos transmite. Es un placer verte en Antena 3 y ver por las noches, bueno, pues esa información, que es cuando llega uno ahora más o menos a casa, con esa información y con esa claridad, ¿no?, y contundencia en lo que señala. Y luego cada uno, como ha dicho antes también la alcaldesa, cada uno luego piense y saque su idea. Pero, como decía, se lo agradezco y además voy a aprovechar aquí su presencia para comunicaros, ya se lo he dicho a la alcaldesa y el rector lo sabe, para informaros que desde la Consejería vamos a proponer al Consejo Andaluz de Universidades que se apruebe el grado de Comunicación Audiovisual y Digital para la Universidad de Cádiz y que será impartido en esta ciudad, que será impartido en el campus de la UCA en Jerez. Así que esperamos a Vicente también en esa inauguración del nuevo grado, un grado que contribuye, junto con el resto de toda esa panoplia de nuevos grados que estamos desarrollando después de 14 años, donde las universidades no han podido ofertar títulos. Hemos aprobado 188 y somos la comunidad autónoma que más plazas de universidades públicas oferta en España. Hemos crecido en un 18%, va en contra de la tendencia a nivel nacional, otros congelan, otros aumentan un poquito y otras comunidades como Cataluña o Navarra lo que hacen es disminuir su oferta en las universidades públicas. Nosotros hacemos todo lo contrario, más plazas para la universidad pública y más plazas, desde luego, para los andaluces y las andaluzas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y, sobre todo, a los que habéis hecho posible estos cursos de verano, que serán un éxito esta edición y las que vienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Y como jerezano y como periodista, gracias por la noticia que nos acaba de dar en el día de hoy. Hasta aquí, señoras y señores, este acto inaugural de la primera edición de los cursos universitarios de verano de Jerez. Se abren a partir de hoy 20 días para el conocimiento, para la confrontación de ideas, para aprender y para mejorar como personas y, sin duda, como sociedad. Un paso importante para ese camino que está llevando Jerez para pasar de ser ciudad con universidad a ser ciudad universitaria. Solicito, antes de terminar, a las autoridades una foto de familia con el ponente y muchísimas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes y que disfruten.